El gusto de saludarle, Martín Esperati, aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, gracias por estar. En primer lugar, bueno, yo lo decía en el bloque anterior, a mí me parece que hay otros temas más urgentes. Primero, preguntarle sobre eso. Y segundo, ¿cuál va a ser su postura respecto a este proyecto de boleta única de papel? No, está claro, primero le aclaro que por supuesto que hay temas más urgentes, pero eso no impide que no votemos en un año no electoral la modificación del sistema de votación por un instrumento más moderno. No tiene ninguna incompatibilidad. Que tratemos de este tema y podamos tratar otros temas que de hecho estamos discutiendo, como una nueva ley de alquileres, como una ley de alcohol cero, en fin, como un montón de cuestiones que en realidad estamos discutiendo, estamos debatiendo y creo que hay que tratarlas lo antes posible. Con respecto a la boleta única, yo he tenido un proyecto de boleta única y soy impulsor de los cambios en el sistema electoral. Creo que los sistemas electorales deben actualizarse permanentemente porque, digamos, hay cambios culturales, sociales y tecnológicos. Y de hecho, bueno, mire, en el año 2003, pasaron 20 años, yo vine a esta Cámara a pedir una modificación, del Código Electoral para votar voto electrónico en la provincia de Buenos Aires. Hace 20 años. Fui ministro del Interior cuando sancionamos la PASO, cuando llevamos adelante la publicidad audiovisual gratuita, cuando incorporamos el nuevo documento, cuando incorporamos la foto en el padrón, cuando empezamos a confeccionar el padrón de no votantes con el código de barras. Así que no está de más decirle que yo estoy absolutamente a favor de la boleta única, porque aparte, digamos, termina con viejo oficio de la política. Fiscales rentados, robo de boletas, ventajas, digamos, importantes sobre aquellos que manejan las estructuras del Estado, que lamentablemente generan, digamos, desigualdades con respecto al resto de las fuerzas políticas. Eso no implica que el sistema electoral argentino haya sido fiable, pero eso tampoco implica que por eso no nos animemos, en este caso, a cambiar el instrumento que es la boleta. Ok. ¿Qué proyecto va a avanzar este diputado? ¿Qué se sabe hasta ahora? No, yo creo que vamos a avanzar en los próximos días en alquileres. Yo creo que ahí es muy importante entender cuál es el problema al cual estamos sometidos, la dificultad que tiene la Argentina, fundamentalmente entre oferta y demanda, pero lo más importante es la distorsión que produce el tema de la inflación. Entonces, cuando uno genera un acuerdo, en este caso, como está actualmente la ley, de 3 años, quien tiene el bien tiene dificultades para prever y tener previsibilidad qué es lo que va a pasar en 3 años, y que al final resulta demasiado oneroso. Okay. Entonces, ahí estamos hablando de volver a los 2 años, de discutir qué índice de actualización que puedan convenir entre locador y locatario, pero creo que lo más importante es cómo mejoramos la oferta. Y ahí es lo que estamos proponiendo, por lo menos mi propuesta es que tenga incentivos aquel que en realidad pone un bien en alquiler. A ver, para que se entienda. Cuando alguien denuncia un contrato de alquiler, ese bien debe ser, digamos, exceptuado de la base imponible de bienes personales, por ejemplo. Las operaciones que se dan en ese bien, transacciones o, digamos, transferencias entre locatario y locador, deben estar exceptuados del impuesto al cheque. La rentabilidad que produce ese bien no debe pagar impuestos a las ganancias. Es decir, debemos tener una política de incentivo, porque acá el secreto está si aumentamos o no la oferta. Si aumentamos la oferta, seguramente vamos a tener mejores precios y mejores posibilidades de tener a los inquilinos para alquilar en mejores condiciones. Muy bien. Randazzo, aquí en Santa Fe se está discutiendo, y en varias jurisdicciones, el tema del subsidio al transporte. ¿Cuál, en primer lugar, más allá en lo general, ¿no? ¿Qué piensa al respecto? ¿Usted cree que debe haber un reparto más equitativo de subsidios al transporte? Yo creo que debería haber, primero volver a lo que originariamente impusimos nosotros en aquel momento. Yo estaba a cargo de transporte, que fue el funcionamiento de la tarjeta SUBE. No puede haber ninguna jurisdicción que reciba aportes, digamos, de subsidios si no tiene el funcionamiento del sistema único de boleto electrónico. Y les paso a explicar por qué. Porque en realidad ahí lo que estamos subsidiando es la demanda. ¿La demanda a quién? A aquellos sectores más vulnerables, al servicio de casas particulares, a jubilados y pensionados, a excombatientes de Malvinas, a estudiantes. Y por otra parte, estamos, digamos, incentivando a la formalización del trabajo, porque aquel que no está formalizado en el trabajo no tiene ese descuento en el boleto. Entonces me parece importante avanzar en la tarjeta SUBE en todo el país, que es el principal criterio de distribución del tema de los subsidios. El otro es la cantidad de kilómetros recorridos, que nosotros en aquel momento pusimos una herramienta tecnológica como fueron los GPS en los micros, y el otro es
la cantidad de personal que tiene cada empresa, que no puede tener más de 3 personas por micro. Precisamente... Otro gran problema que tiene Argentina vinculado a esto es la inflación. Entonces, porque hoy el boleto, diríamos, queda permanentemente atrasado, producto de los incrementos salariales, producto de las paritarias, producto básicamente de una economía inconsistente que genera distorsiones de todo tipo. Pero no hay duda que en realidad acá necesitamos que la distribución de los recursos, digamos, que están destinados al transporte público sea mucho más equitativo, porque no tiene ningún sentido que alguien en Santa Fe pague mucho más caro el boleto de alguien que vive en el Gran Buenos Aires, independientemente que hay que entender por qué el gobierno nacional tiene esa cantidad de subsidios, digamos, a esas líneas, digamos. ¿Por qué? Porque son líneas interjurisdiccionales, son líneas que la obligación es subsidiar a la nación, porque van desde una jurisdicción, en este caso capital, hacia la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Después tenés 32 líneas que funcionan únicamente en capital. Y hay una ley que generó la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, y que nunca se terminó de concretar. Hay una distorsión notable, 18 contra 70, es muchísimo. Ahora le pregunto a usted, conocedor del tema, nosotros los ciudadanos, aquel que está escuchando en estos momentos la radio, en esas reuniones que ustedes tienen con los empresarios, ¿cómo se determina el corte del boleto, el precio? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace eso? Y que pasa que cada jurisdicción determina su propio precio. En este caso las provincias tienen autonomía, como así también los municipios para fijar el precio. Por eso yo lo que digo, debería haber un precio único de boleto, ¿sí? Si es que el gobierno nacional está dispuesto a poner recursos en forma equitativa. No sé si se entiende, es decir, si yo, como provincia, bien tengo la autoridad, digamos, que me atribuyen la Constitución y las leyes de determinar el valor de mi boleto, yo también como nación puedo otorgar una suma de dinero y convenir que en realidad tengamos un boleto único, sí, por supuesto establecido o con bandas, diríamos, que vaya de tal valor a tal valor, porque si no los únicos perjudicados finalmente son los que usan el transporte público, porque después las provincias toman el subsidio y en realidad le terminan cobrando al pasajero y terminan usando ese dinero que fue destinado al transporte al uso de otras cosas. Siempre muy por arriba, Randazzo, porque esta es una discusión que se está dando aquí en Santa Fe. El boleto allí en AMBA, ¿cuánto costaría si se saca los subsidios? Y aproximadamente 128 pesos. Ok, siempre nosotros aquí se calculó un 170, 180. No, 170 decían los empresarios, pero hay una cosa que es importante. Usted calcule que acá hay una cosa, lo que se llama IPK, que es el índice de promedio de pasajeros por kilómetro, es mucho mayor que lugares como Santa Fe. Por eso me preguntaba en eso que usted dice un boleto único, tendría que haber inevitablemente una simetría de subsidios para que exista un boleto único sostenible en cada jurisdicción. Sí, yo sabe que creo que habría que poner un costo que está determinado por el valor del kilómetro que recorre el micro, que por supuesto es el mismo valor que tiene en Buenos Aires, el que tiene en La Quiaca o tiene en Santa Fe. Muy bien. Randazzo, le pregunto, alguien me dijo por ahí que usted estuvo a punto o está a punto de integrar el gobierno nacional. ¿Esto es así o es producto de un off que no tiene sentido? Se nota que no me conoce. No, yo no coincido en ninguna de las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, así que mal podría ser parte de este gobierno. Okay. Lo que pasa es que la política, digamos, se ha prostituido tanto que cualquier cosa es posible, ¿no? Acá cumplir con la palabra, honrar la palabra, ser coherente y consecuente con lo que uno piensa y cree, parece un acto excepcional. Yo soy una persona que no podría jamás integrar este gobierno. Ok. ¿Está bien el pedido de renuncia de Culfas? ¿Cómo lo vio usted? Creo que lo importante ahí, mire, yo en eso soy también muy cuidadoso porque eso es una decisión del presidente de la nación, quien pone y saca su ministro. Ahí lo importante es saber si existió o no un acto de corrupción en el otorgamiento de la obra a la empresa Techin, en este caso la adquisición de los caños. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante de todo? Y acuérdese lo que yo le digo. Sí. Que la obra no se va a hacer. No se va a hacer. Lamentablemente, la obra no se va a hacer en tiempo y forma, y la Argentina va a seguir venteando el gas en vaca muerta, cuando en realidad el mundo demanda gas. Siempre estamos llegando tarde, porque lo que hay que hacer es gestionar, es gobernar, es solucionar los problemas que tiene la Argentina, dejarse de discutir estupideces, que es lo que hacen finalmente estos gobiernos, digamos, discuten cuestiones absolutamente intrascendentes.
y las obras se postergan y se posterga la ilusión y la posibilidad de futuro de millones de argentinos. Es cierto, es cierto. Randazzo, le agradezco mucho. Quiero decir que para mí es clave discutir un nuevo sistema de votación. A mí me parece que no son los momentos, teniendo en cuenta que tenemos faltante de gasoil, el problema del gas, teniendo en cuenta el subsidios al transporte, alquileres, impacto fiscal a monotributistas. Bueno, hay muchos temas, pero quería decírselo respetuosamente, diputado. Nada de eso es incompatible, amigo. ¿Entiende? Nada de eso es incompatible, porque si mejoramos la posibilidad de votar de una mejor manera, vamos a mejorar también la calidad de los dirigentes. No es menor el tema. Y aparte es un tema, vuelvo a repetirle, que si uno lo trata en los años pares, son imposibles llevar adelante esas modificaciones. Muy bien. Ya que no tenemos tanto ida y vuelta, porque somos de aquí de Santa Fe, ¿dónde lo encuentra, dónde lo va a encontrar en las próximas elecciones, Randazzo? Mire, yo aspiro a que creemos un nuevo espacio, un espacio que esté por afuera de la grieta. La grieta impide encontrar respuesta a los problemas que tiene la Argentina. Y discúlpeme, pero la grieta es un negocio de dos fuerzas políticas, de periodistas, de encuestadores, que lo único que hacen es postergar la posibilidad de que la Argentina discuta los temas importantes. Así que yo aspiro a que conformemos un nuevo espacio. En ese espacio, por supuesto, no solamente vamos a estar quienes venimos del peronismo y creemos en los principios más importantes del peronismo, sino también en hombres que vienen del radicalismo y de otras fuerzas políticas, porque hay gente valiosa en todos los lugares, todos aquellos que en realidad podamos coincidir en 4 o 5 políticas para llevar adelante. Eso me parece que es fundamental. Muy bien, en ese espacio voy a estar. Muy bien. Caro, cierra allí el móvil. Gracias, diputado. Le agradezco mucho. No, gracias a usted.